Vamos a orar, vamos a adorar a Dios con una canción. Señor Jesús, gracias por este día, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti y te damos toda la gloria y toda la honra. Toda nuestra adoración es para ti. Nos alegramos en tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos seguir todos los días delante de ti, Señor, con gozo y alegría, porque no hay nada ni nadie que se compare a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Aleluya, gracias, Señor. Te lo entregamos todo a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, te adoramos, Señor. Jesús, precioso Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, no hay nadie como tú, Señor. Jesús, precioso Jesús. Jesús, Jesús, precioso Jesús, no hay nadie como tú, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Honramos tu presencia, te honramos, Padre. Sabemos que Espíritu Santo estás en este lugar, en cada uno de nosotros, fluyendo. Señor, que sea tu palabra, que seas tú enseñándonos tu palabra. Que seas tú, Señor, el que nos hables y nosotros podamos oír. Disponemos nuestro corazón. Te adoramos, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, qué bendición. Vamos a ir a la palabra, al libro de Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24, y hoy vamos a hablar de algo maravilloso, algo muy importante. Es la palabra de Dios en Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Bueno, hoy en esta mañana vamos a hablar acerca de permanecer, de mantenernos enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Entonces, acá la palabra, el apóstol Pablo dice acá en 1 Corintios 9:24, Dios nos habla a través de lo que él escribe. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
En estos días, pues estamos están en las Olimpiadas, ¿sí? En Tokio. Y vemos a veces, bueno, que nos queda de noche, a veces vemos a las noticias y vemos a algunos atletas y vemos que cómo se esfuerzan ellos. Y a mí me gusta ver los juegos porque ahí están los expertos en cada uno de esos deportes, sí, ellos han tenido que prepararse bastante para llegar ahí. Y el apóstol Pablo aquí usa también ese ejemplo de los deportes. Acá usa ese ejemplo, dice que los que corren en el estadio, desde esa época ya habían unos juegos y era como correr, pero dice que todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Dice correr de tal manera que lo obtengáis. Y es una enseñanza para nosotros. Y si nosotros leemos el contexto, todo lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, está hablando acerca del servicio. No está hablando acerca de la salvación como tal, sino que está hablando acerca del servicio a Dios, de entregar la vida al servicio de Dios. Él está hablando acá de cómo él ha predicado el Evangelio y cómo él se ha abstenido de muchas cosas por amor a Dios. Vamos a leer algunos versículos más acá en esta porción para que conozcamos un poquito mejor el contexto. Dice la palabra de Dios, eh, dice de la palabra de Dios, ahí mismo vamos al versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea cayendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol nos habla y nos dice, o sea, nos está exhortando acerca del servicio a Dios, de todas estas cosas. Y él dice también cómo él ha puesto su cuerpo en servicio a Dios, porque nosotros, todo lo que hacemos para servir, bueno, o sea, cómo interactuamos, nosotros tenemos nuestro cuerpo, nosotros ponemos nuestra vida, nosotros vamos, ¿sí? Nosotros no podemos, no decimos, por ejemplo, yo voy a trabajar, entonces uno le dice a alguien, sí, yo voy a trabajar, por ejemplo, en la empresa, pero entonces yo voy a trabajar acá desde mi mente, yo me voy a quedar aquí, yo voy a trabajar mentalmente, y hoy en día, aunque la gente haga teletrabajo, pues tiene que conectarse, sentarse en su casa y conectarse por un computador, un celular y empezar a trabajar, o sea, tiene que disponer su cuerpo. Algunos pues tienen que ir físicamente a una empresa, ¿sí? Porque nadie como que dice voy a trabajar aquí mentalmente y ya, nadie le llega el sueldo, no. Uno va porque uno tiene su cuerpo. Y el apóstol Pablo nos dice cómo él pone su cuerpo en servidumbre. Y nos está exhortando a todos nosotros cuando dice, corran esa carrera de tal forma que obtengan el premio. O sea, nosotros debemos mantenernos firmes. ¿Y cómo se corre esa carrera de tal manera que uno obtiene el premio? Bueno, él nos da acá varias cosas. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Cuando nosotros estamos en el servicio a Dios, hay cosas que a veces mm, no son, digamos, no son pecado como tal, pero que nosotros nos abstenemos de esas cosas, sacrificamos muchas cosas, pero nosotros debemos permanecer, ¿sí? Así como lo hacen los deportistas. Los deportistas, por ejemplo, digamos, no tiene nada, o sea, no es nada de malo, no es ningún pecado a veces reunirse con la familia por allá a pasear o irse de vacaciones, ¿sí? Pero un deportista está enfocado en sus cosas, ¿sí? Y yo leía por ahí hace un tiempo o escuchaba unas declaraciones de un tenista colombiano y él decía como él estaba enfocado en mejorar su nivel para los torneos que estaba, en los que estaba compitiendo, que él no tenía casi ni redes sociales, ¿sí? Porque lo distraían, él estaba solo enfocado en eso.
y por así decirlo, no es un delito tener redes sociales. De hecho, nosotros compartimos la palabra a través de estos medios, ¿sí? Pero vemos ese ejemplo, lo tomo como ejemplo, porque acá dice la palabra: de todo se abstiene. Cómo los deportistas aquí en la tierra se abstienen de todo, de muchas, muchísimas cosas para estar enfocados en lo que están haciendo, ¿sí? Dice acá, para recibir, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces no está hablando como de tal de la salvación, sino de nuestro servicio a Dios. Y el llamado en esta mañana es a permanecer, a saber en qué estamos nosotros. Yo recuerdo el ejemplo de muchas personas y nosotros las tenemos ahí cerquitas, ¿sí? Nosotros mismos hemos estado ahí como sacrificio, entregando nuestras vidas. Y yo recuerdo ahorita especialmente de pronto a mi papá y a mi mamá, el pastor Julio y la pastora Elsa, ustedes los conocieron, cómo entregaron sus vidas al servicio de Dios y fueron a lugares apartados, lejos de las comodidades a las que de pronto estamos acostumbrados. Ellos fueron y lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban corriendo su carrera, ¿sí? Y se abstuvieron de muchas cosas y fueron con todo y su familia, ¿sí? Pero estuvieron ahí, corriendo esa carrera, sirviendo a Dios. Hay muchas cosas que de pronto algunas personas no hubieran hecho, ¿sí? Algunos no se hubieran dispuesto de esas formas, de esas maneras, pero ellos se dispusieron, ¿sí? Nosotros nos hemos dispuesto y hemos estado ahí permaneciendo en la obra de Dios, pero dice el apóstol Pablo acá algo importante y es el llamado en esta mañana. Dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No está hablando acá el apóstol Pablo de ser eliminado, de que de pronto él se va al infierno. No, sino que está hablando él estaba hablando acerca de los corredores, ¿sí? Y la imagen que me viene a mí es, digamos, ahorita en las Olimpiadas también vemos que hacen como unas rondas clasificatorias. Entonces, antes de hacer la carrera final, si ustedes, por ejemplo, estuvimos muy pendientes de Mariana Pajón, que ella corrió varios días, pero era para clasificarse. Y al final ya llegaron a la carrera como tal. Y los que no se clasificaban iban siendo eliminados, ¿sí? Entonces creo que a eso es a lo que se refiere acá el apóstol Pablo. Entonces él dice: miren, yo estoy acá en esta hora, pero debo permanecer. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo, el heraldo es el que está como al frente, el que está marcando la pauta. Yo he marcado la pauta para otros, pero yo debo permanecer hasta el final, porque si no lo hago, pues yo mismo voy a ser eliminado. O sea, es como ese que está corriendo la carrera y de pronto es bueno, pero tiene que mantener su nivel, si no, no clasifica. Entonces, él pone ese ejemplo para animar a los hermanos a permanecer, porque a veces decimos: bueno, yo he estado en el servicio tanto tiempo, he estado en el lugar donde Dios me ha puesto, en la iglesia local, donde Dios ha puesto a cada uno de nosotros, y a veces viene el desánimo, el cansancio, ¿sí? Nosotros debemos aprender a descansar primeramente en Dios, pero la palabra nos exhorta en esta mañana a permanecer. Dice acá, o sea, saber que todo lo que hacemos lo estamos haciendo con un propósito. El apóstol Pablo nos llama y dice acá, en versículo 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Nosotros no servimos a Dios como a ver qué pasa. Nosotros sabemos que cada cosa en la que estamos ahí en nuestro servicio para Dios, digamos, sea en la iglesia local, también en nuestra casa, orando por nuestros familiares, son cosas en las que debemos permanecer. Y no es ahí como: ay, yo voy a ir a servir la iglesia a ver qué pasa. Nosotros no estamos ahí como golpeando el aire, dice acá el apóstol, sino que hay un propósito. Hay un propósito.
El propósito es que nosotros mientras estamos aquí en esta tierra, pues sepamos que debemos compartir el amor de Dios, estar al servicio también del Evangelio. O sea, nosotros estamos ahí de una forma activa. Y ese es el llamado en esta mañana. El apóstol Pablo decía eso: corred de tal manera que obtengáis el premio. ¿Sí? ¿Cómo de pronto uno no obtiene el premio? Bueno, si uno se retira antes, el que se retira antes no logra la meta. ¿Sí? Entonces, ese es el llamado: mantenernos ahí firmes, mantenernos ahí constantes con ese propósito, con el propósito claro. Entonces, yo quiero que vayamos también en la palabra para mirar también algo que se enlaza con esta palabra de correr de tal manera que obtengamos el premio, al libro de Hebreos, Hebreos 12:1. Dice, es una palabra súper importante. Que el apóstol, escritor de Hebreos, también habla, nos da esta ilustración también, algo como con los deportes. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta ahí. Otra vez vuelve y hace ese ejemplo de la nube de testigos, como la gente en ese estadio, y tenemos que correr con paciencia, ¿sí? Pero dice la palabra: despojémonos de todo peso. ¿Cómo corremos de esa forma que podamos nosotros permanecer y ganar, alcanzar esa meta? La palabra nos llama y nos dice: despojémonos de todo peso. Amén. Hay cosas que son peso en nuestras vidas, y todo peso no es sinónimo de pecado, porque después dice: y del pecado. Hay cosas que sin ser pecados son un peso en nuestras vidas y nos hacen ir más lento. Un peso hace que una persona vaya más lento. Por ejemplo, algo que genera un peso en la vida de las personas, de todas las personas, aún de los creyentes, es el pasado. El pasado es un peso que la gente carga ahí, sí, está ahí todo, y a veces estamos: ay, es que yo hice, a mí me pasó, yo tuve ciertas dificultades, y ese pasado es un peso que la gente anda cargando ahí. Y para correr la carrera que tenemos por delante, debemos soltar todos los pesos. ¿Sí? Entonces tienes que dejar de confiar en Dios, confiar en el perdón de Dios, y dejar atrás el pasado, ¿sí? Aún las cosas que han sido, mm, o sea, el pasado, aunque haya sido bueno o malo, puede generar ese peso. A veces la gente no siempre es acerca de cosas malas, no siempre es: ahí es que yo hice o me hicieron, y eso se convierte en un peso, en una barrera, sino que también a veces aún de las cosas buenas, a veces la gente, a veces uno dice: "Ah, es que yo sí servía, es que yo sí predicaba a tantas personas, es que yo sí ganaba a tantas personas, teníamos unas reuniones y hablaba de lo que hacía y lo que hacía". Bueno, y hoy, ¿m? Pues llamados a seguir corriendo la carrera. Hablando de las carreras, vemos los Juegos Olímpicos. Hemos visto a nuestros corredores, a nuestros atletas, y a veces tenemos la expectativa de que ganen medallas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya las han ganado en tiempos anteriores. Pero resulta que el tiempo pasa y cada día ellos tienen que revalidar lo que están haciendo. Y por ejemplo, vemos que Mariana Pajón, todos queríamos que ganara el oro, y bueno, ganó una medalla de plata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es fácil, ¿sí? No es fácil ganar el oro en todos los olímpicos, y bueno, es algo que se aprecia porque ella ha estado ahí en el esfuerzo, y ha estado mostrando lo que ha hecho. Pero entonces, eso es algo de todos los días, ¿sí? Y entonces el pasado se puede convertir en un peso. Por ejemplo, estos deportistas tienen presión. Por eso es que a veces la gente
como que habla por hablar y se decepciona, por ejemplo, digamos, de Katharine Ibargüen, que había sido oro en unas Olimpiadas anteriores y todo el mundo que oro y que oro. Sí, bueno, ella tiene esa presión ahí y tiene que demostrar y bueno, no ganó las medallas y pues se sentía triste porque aún ese pasado bueno genera un peso. Sí, obviamente que pues ganar una medalla no es nada sencillo y bueno, hay que apreciar el esfuerzo de cada una de estas personas, pero lo tomo como ejemplo, ¿sí? Porque no solamente son las cosas malas las que se pueden convertir en un peso, las cosas malas del pasado, sino aún las cosas buenas. Pero dice la palabra, despojémonos de todo peso. El temor también es un peso. Es más, el temor más que un peso es un lazo que nos detiene. El temor, la Biblia dice que pone lazo. Y yo lo quiero decir de esta manera, la fe nos eleva y el temor nos hunde. El temor nos hunde. Nosotros debemos despojarnos de estas cosas porque el temor es un peso que no nos deja avanzar. Sí, cuando no solo el pasado, cuando estamos anclados al pasado y decimos es que yo fallé, a mí me pasó tantas cosas, sino también el temor, cuando uno dice, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Si yo doy este paso de fe, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta mucho la relación que leemos de Abraham con Dios. Y Abraham sabía lo que Dios le había hablado y él tenía su fe y su confianza puesta en Dios. Aunque habían cosas que él veía, él tenía una relación con Dios, ¿sí? Y Abraham, por ejemplo, tuvo a un pariente cercano que llama Lot, y Lot se fue acercando hacia las ciudades de pecado, tanto así que Abraham hasta rescató a Lot una vez, ¿sí? Y cuando por allá los invadieron, y después Abraham intercedió por la ciudad donde estaba viviendo Lot, y a veces nosotros podemos ver, y tenemos ejemplos, digamos, de otros hermanos en Cristo que pasan dificultades, ¿sí? Y a veces eso nos puede llenar a nosotros como de temor y nosotros, uy, si a mí me pasa lo mismo. Y el llamado es a despojarnos de todo temor, de todo peso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos la palabra de Dios. Dios ha hecho un pacto con nosotros y aunque no comprendemos todas las cosas, no entendemos, por ejemplo, yo no entiendo por qué eh, hijos de Dios han muerto, digamos, en esta pandemia. No tengo todas las respuestas, sin embargo, yo sigo creyendo que Jehová es mi guardador. Yo sigo creyendo que Él me guardará de todo mal. Yo lo sigo creyendo y a veces el diablo viene con esas ideas y dice, bueno, pero si Dios guarda de todo mal a los creyentes, ¿por qué este ministro, este hijo de Dios, murió por con este diagnóstico? Bueno, yo no tengo todas las respuestas, pero yo sigo siendo, yo me mantengo en lo que la palabra me habla. Amén. Tal como Abraham veía lo que le pasaba a Lot, pero él tenía un pacto con Dios. Él podría haber dicho, bueno, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué Lot le pasan esas cosas? Y empieza a buscar explicaciones y bueno, no es que esté mal buscar explicaciones, pero nosotros debemos saber que de pronto en esa búsqueda nuestro corazón se puede llenar de temor. Yo creo en lo que dice la palabra y la palabra es firme ahí y yo la voy a creer, porque aunque vea otras cosas, aunque el diablo use esas cosas para cuestionar la fidelidad de Dios, bueno, ese es el reto, yo me mantengo fiel, ¿sí? Porque el temor, eso puede generar un temor y puede generar un peso sobre mi vida. Amén. El temor es un peso, los malos hábitos también son pesos que nos pueden detener. Entonces, hermanos, para mantenernos en esta carrera, como habíamos leído, que el apóstol Pablo hablaba de esa carrera del servicio a Dios, del permanecer firmes en el servicio a Dios, en el servicio en el Evangelio, compartiendo la palabra. Para mantenernos firmes en estas cosas hay que ir dejando todos esos pesos. Los malos hábitos pueden también generar en nosotros un peso, el aplazar constantemente las cosas. Hoy es el día para obedecer la voz de Dios. A veces sabemos lo que Dios nos habla, pero simplemente no lo hacemos. Y sabemos que Dios es bueno
y estas cosas, pero cuando Dios nos habla una palabra debemos avanzar en ese sentido, hablar, obedecer, actuar en ese sentido, ¿sí? Entonces hay que despojarnos de esas cosas y el pecado que nos asedia. Hay muchas cosas, ahora sí hablamos del pecado que están esclavizando. El mundo vive esclavizado del pecado y nosotros debemos tener cuidado y soltar esas cosas, sino no permitir que esas cosas se adhieran a nosotros. Es como el atleta que va corriendo y va supremamente ligero. No lo vemos corriendo y, por ejemplo, digamos, con canilleras de esas de jugar fútbol y con protectores, digamos, de esos, por ejemplo, que usan los policías del SMAT y con eso corre porque dirán, no, de pronto me caigo y me raspo. ¿No? Ellos se despojan, van lo más libre posible. De hecho, en la época que el apóstol escribe estas palabras, ellos corrían desnudos, en el estadio corrían desnudos. En esa época los atletas corrían desnudos porque no tenían ningún peso, nada que los agarrara. Y dice acá la palabra, despojémonos de todo peso del pecado que nos hace. El mundo está lleno de pecado, hay mucho, mucho pecado por todo lado. La inmoralidad, la deshonestidad, tantas cosas son pecados que el mundo promueve y hasta celebra. Y nosotros debemos saber que no debemos, o sea, dejar que esas cosas se peguen a nosotros, sino debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Dice la palabra con paciencia, no con pasividad, sino con paciencia. A veces la gente confunde paciencia con pasividad, ¿no? Debemos estar activos, debemos estar activos en la oración, estar activos en el servicio, estar activos en el compartir el amor de Cristo, ¿sí? Entonces, esta es la palabra, debemos permanecer. Miremos cómo estos deportistas se entrenan, están ahí firmes, están ahí sacrificando muchas cosas y muchas cosas que no es que sean pecado, no es que sean malas, pero en aras de lograr un propósito, en aras de mantenernos en el propósito, pues nosotros nos enfocamos en estas, ¿sí? Hacemos esto. Es con paciencia que corremos la carrera. En el libro de Romanos 12:11, si quieren anoten esa cita, nos dice la palabra fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el llamado es a tener una actitud activa, ¿sí? Fervientes en espíritu, no hay como dormidos, yo sí le sirvo a Dios, pero ay, no. Debemos, o sea, el llamado es a tener una actitud que está moviéndose, ¿sí? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué bueno esta palabra. Somos llamados a correr esta carrera con paciencia, con paciencia. No te desanimes de seguir orando por tu familia. No te desanimes de seguir sirviendo en la iglesia local a donde Dios te ha llamado. A veces algunos se han ido por muchas razones. De hecho, yo mismo serví en la iglesia Puerta de Restauración, pero Dios me habló para salir en otras áreas, ¿sí? Pero a veces algunas personas simplemente se han ido al mundo, ¿sí? Y a veces uno como que puede pensar, no, bueno, está bien, ¿yo qué hago aquí? Tanto que llevo aquí permaneciendo. Y bueno, yo como que más bien sigo un ejemplo de nosotros y no voy al mundo. No, si Dios te ha llamado, hay que permanecer, amén. Y Dios sí te ha llamado a ti. Entonces no tomes, o sea, no te desanimes, ¿sí? Imagínese, por ejemplo, si estos deportistas, por ejemplo, digamos, vamos a traer el caso de Mariana Pajón, que muchos sí vimos sus carreras sí, eliminatorias. Imagínese que ella llega a la final y dice, no, pero tantas que se prepararon y fueron siendo eliminadas. Y no, yo como que mejor no. No, pues ella estaba enfocada en lo de ella. Y aunque pues tienen un espíritu de fraternidad y deportivo, sí, porque a veces nosotros vemos cuando acaban las carreras, se saludan y eso, aunque tienen ese sentimiento, sentimiento, cada corredora está enfocada en lo suyo, ¿sí? Y sabe que bueno,
pues desafortunadamente no todos van a ganar las medallas, desafortunadamente no todos van a llegar a la carrera final, pero ellas están enfocadas en lo suyo. Y nosotros también, ese es el llamado, acá dice la palabra, corran de tal forma que lo obtengan. El apóstol Pablo dijo, yo hago esto, yo permanezco, no sea que yo habiendo sido ejemplo para otros de pronto me eliminen, ¿sí? De pronto me eliminen de las rondas eliminatorias. Y no es que Dios dice, ah, ya te vas al infierno ni nada, sino Él lo ponía como una similitud acerca del permanecer. Sí, porque pasa, y esto no es un secreto, pasa y no es ni un secreto ni nos alegra, sino que es algo que debemos saber que ocurre. Pero nosotros no debemos, o sea, el llamado no es a seguir el ejemplo de pronto de alguien que se haya apartado, ¿sí? Debemos orar por esas personas, ¿sí? La Biblia dice que el que hace que alguien vuelva, ¿sí? Entonces gana un alma y hace que haya gran gozo en el cielo, porque algunas personas se van a desanimar y nuestro trabajo no es seguir ese ejemplo. Tampoco somos llamados a decir, ah, se fueron y no sé qué, a condenarlos. Debemos orar por ellos, amén, pero no debemos seguir ese mismo ejemplo y tener cuidado porque a veces el diablo nos tienta a eso, amén. Entonces debemos correr la carrera que tenemos por delante, amén. Y yo quiero ya para terminar que anoten este versículo, Apocalipsis 3:11, es un versículo maravilloso para esta época porque el tiempo está cerca. Dice la palabra en Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué palabra más maravillosa. El tiempo está cerca. La carrera, ya estamos en los últimos metros de la carrera. Entonces debemos permanecer. También dice la palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No está hablando de la salvación, está hablando del servicio a Dios. Está hablando de las recompensas, que de pronto no las comprendemos en totalidad, pero aunque así no hubiese una recompensa, una corona, por el simple amor que Dios nos ha tenido, por el maravilloso amor, nosotros debemos servirle con perseverancia, ¿sí? Pero aquí la exhortación es, he aquí yo vengo pronto. Ya estamos a las puertas. Hermanos, este no es el tiempo de volver atrás. Este no es el tiempo como de decir, ah, es que pues, está muy duro, como estos sí se han ido, sus razones tendrán, yo también no voy a ir. No, dice, retén lo que tienes, mantente firme, porque la palabra nos dice, Jesús dijo, aquí yo vengo pronto. Cuando se escribieron estas palabras hace bastantes años, ya Jesús dijo, yo vengo pronto. ¿Cuánto más está cerca la venida de nuestro Señor Jesús en estos momentos? Cuando nosotros vemos todas las señales que se están cumpliendo. Entonces, la palabra en esta mañana es a permanecer. A permanecer, hermanos, no es tiempo de retroceder. Si alguno de ustedes ha estado siendo tentado por el diablo con esos pensamientos de voy a tomarme un tiempo, voy a parar aquí. Hay que tener discernimiento. ¿Sí? La palabra nos llama a descansar en Jesús. Si tú has estado sirviendo y te has sentido cargado o algo así, descansa en Cristo. O sea, no hacemos la obra de Dios en nuestras fuerzas y yo lo hago porque yo sí puedo. No, lo hacemos en la gracia de Dios, descansamos en Él, descansa en tus cargas, descansa en Él, pero no te apartes. Si descansar no es, "Ay, yo voy a descansar en Cristo, entonces voy a dejar de orar, ya no voy a tomarme una semana de vacaciones espirituales". No, no es lo que la palabra nos enseña. Descansa en Cristo, es a que no tengas carga, ansiedad, a que dejes atrás ese pasado, a que dejes atrás el temor, ¿sí? Pero que sigas firme en lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Entonces, con paciencia, sigue corriendo esa carrera, toma ejemplo de estos ejemplos aún naturales, ¿sí? De estos deportistas. Y bueno, la palabra nos llama a tomar ejemplo de estos hombres y mujeres de fe.
pero también mira a estos deportistas como ellos se entrenan. Allá uno los ve en la televisión, uno dice, ay, uno piensa que llegaron allá y uno dice, ay, que ganen la medalla de oro. Y a uno lo dice así, uno no entiende todo el trasfondo y el contexto que el solo hecho de estar allá ya es un gran logro, pero miremos cómo ellos se entrenan, cómo se sacrifican por un objetivo. ¿Sí? ¿Cuánto más nosotros en el servicio a Dios? Y sabiendo que con nosotros es más maravilloso porque nosotros no nos entrenamos solos en nuestras fuerzas, sino que es por la gracia de Dios, amén, por la gracia. Y esa misma gracia que nos ha traído hasta donde estamos, nos va a mantener firmes hasta el final. Entonces, esta es la palabra de Dios, permanezcamos firmes, corramos con paciencia. Amén. Amén, Miguelito. Muchas gracias. Con mucho Qué gusto. bendición. Bueno, Miguelito, un abrazo y muchas bendiciones. Que el Señor lo continúe